Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Denitza López Telles, soy docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy maestra en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma universidad. Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los principios generales de un Estado democrático de derecho. Les agradezco su atención. Vamos a empezar. Todo Estado que se diga llamar un Estado social y democrático de derecho se debe de regir por ciertos principios. El Estado mexicano es un Estado social y democrático de derecho, a pesar de que ninguno de los artículos de la Constitución lo menciona, se puede interpretar de la misma. Así es, si nos remontamos al artículo 39 de la Constitución, establece que la soberanía reside en el pueblo. Este poder se le delega al Estado para que lo pueda ejercer. Sin embargo, el Estado se tiene que sujetar a ciertos principios que son muy importantes. Primero, como respeto a los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio de legalidad tiene antecedentes en el pensamiento ilustrado francés. Postula la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. En el artículo 8 establece: la ley no debe establecer más que las penas estricta y manifiestamente necesarias. También Beccaria postula: solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos. Al igual, como otro antecedente, tenemos a Feuerbach, que establece: nullum crimen, nulla pena sine lege. Lo que quiere decir: no hay delito, no hay pena, si no hay una ley. En este principio se sustenta el derecho penal como un principio de legalidad. Es decir, la imposición de una pena presupone una ley anterior. La conducta está prohibida legalmente cuando existe una ley que ordene imponer una pena a quien la realice. Es decir, en la imposición de una pena está condicionada a la realización de una conducta prohibida. Si una conducta no está establecida en la ley previamente, tampoco hay una pena, no se le puede poner a ningún sujeto. Esto nos va a dar una certeza jurídica. En México tenemos también como antecedente en la Constitución de Apatzingán. Ya posteriormente tenemos un reconocimiento constitucional de las garantías individuales. Algunas de ellas tenemos garantías de carácter procesal. Tenemos la garantía penal, nulla pena sine lege, lo que quiere decir que ninguna pena se puede establecer si no está en la ley. Garantía del debido proceso. Esto nos da a todos la certeza jurídica que ante un acto de privación primero se debe seguir ante un juicio previo y en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Posteriormente tenemos la garantía criminal. Todo delito, toda conducta prohibida debe estar previamente en la ley. Y por último, la garantía jurisdiccional. Quiere decir que solamente la autoridad jurisdiccional es la encargada de imponer una pena, su duración y su modificación. Ninguna otra autoridad lo puede hacer. Ya en la Constitución de 1919 tenemos 4 garantías implícitas dentro de la garantía de legalidad. No olviden, son garantías implícitas dentro de la garantía de legalidad. La primera es la exclusividad de la ley como fundamento del delito. Comentábamos, solamente la ley penal tiene que establecer qué conductas son prohibidas para imponer una pena. Recordemos que la ley penal es la única fuente formal y la única fuente del derecho penal por su naturaleza. En la ley penal deben de contener las conductas que se consideran delictivas, es decir, prohibidas, y las penas, medidas de seguridad a imponer. La norma penal tiene que estar promulgada, tiene que seguir un proceso legislativo, tiene que haber sido decretada debidamente y tiene que haber estado en vigencia para que se pueda imponer.
Son prohibidas cosas como incriminar o aumentar las penas mediante usos y costumbres, porque como ya decíamos, solamente la ley penal es fuente del derecho penal. Tenemos también otra garantía implícita, que es la de mandato de certeza jurídica. Es el conocimiento seguro y claro. La certeza es un conocimiento seguro y claro. Esto quiere decir que las normas penales, cuando las realiza el legislador, deben describir perfectamente características de la conducta prohibida, el bien jurídico protegido, la sanción a imponer. ¿Estamos de acuerdo? Deben de ser claras todas las normas para los ciudadanos a las que se les puedan imponer. Por otro lado, tenemos la prohibición de analogía y mala parte como otra garantía. Quiero decirles que la prohibición la imposición analógica de penas está prohibida por la disposición, por el precepto constitucional del artículo 14 constitucional. Sin embargo, quiero decirles que la interpretación analógica sí se permite, pero es un tema distinto y muy aparte de la aplicación analógica. Por otro lado, tenemos la prohibición de retroactividad en perjuicio de persona alguna por la misma disposición legal. Significa que la ley penal de aplicarse será la vigente en el momento del hecho. Esto quiere decir, por regla general, cuando una persona comete una conducta delictiva, la ley que se va a aplicar es la del momento que cometió la conducta prohibida, el acto delictivo. Sin embargo, si existe una nueva ley con posterioridad que es en beneficio de la persona, a lo mejor desaparece la conducta prohibida o también puede ser de que haya una disminución en la pena, esta se aplicará de manera favorable al reo. ¿Estamos de acuerdo? O al sentenciado. Por otro lado, tenemos otro principio, el principio del bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídicamente tutelado? Bueno, Birnbaum señala que no se dañan derechos objetivos, sino bienes naturales o bienes sociales. Por Feuerbach nos dice que el delito consiste en una lesión del derecho. Por Jacob sostiene que el objeto de protección del derecho penal recae sobre la misma norma. Sin embargo, es importante comentarles que no hay una definición unánime de qué es un bien jurídicamente tutelado. Sin embargo, los bienes para el derecho penal son aquellos que muchas veces no son tangibles, como la vida, la libertad, el patrimonio, el normal desarrollo sexual. Son bienes tan importantes que una lesión ante ellos reacciona el derecho penal. El principio del bien jurídicamente tutelado se sustenta también en el artículo 39 de la Constitución, que ya habíamos comentado, nos habla de la soberanía y del ejercicio del poder en beneficio del pueblo. El artículo 73 de nuestra Carta Magna, en la fracción 21, que nos habla que el Congreso de la Unión va a imponer las conductas que se consideren delitos y también va a establecer las penas para esas conductas. En el derecho penal se busca una protección fragmentaria, es decir, que la privación de la libertad sea la última opción del Estado cuando atenta contra estos bienes jurídicamente tutelados. Cuando una conducta daña un bien fundamental, pasa a ser un delito, pero no se debe de esperar a cometer el delito. También se sanciona por el derecho penal la tentativa, ¿ok? Es decir, cuando esta no se produce la acción criminal por causas ajenas al sujeto delictivo, al agente del delito. El bien jurídico debe de ser dinámico, varía su concepción por el espacio y el tiempo. Se desprecian valores que solían ser fundamentales. Por ejemplo, las injurias. Desapareció el delito porque se fueron despreciando esos valores que en algún momento la sociedad consideraba que eran bienes jurídicamente valiosos, ¿no? Debe de ser abstracto también el bien jurídico porque se incorpora valores que pueden ser materiales e inmateriales. El bien jurídico tutelado es merecedor y susceptible de tutela penal. Por eso el legislador amenaza con una pena para su protección. ¿Ok? Por otro lado, tenemos otro principio. Tenemos el principio
el principio siguiente. El principio de culpabilidad. Bueno, este es un tema muy importante, este principio, que nos dice que, primero que nada, detrás de una conducta delictiva siempre vamos a encontrar a un delincuente, ¿ok? Nadie puede, solamente el delincuente va a responder por sus actos. Nadie puede responder por delitos ajenos. Está prohibida en nuestra Constitución las penas trascendentales. ¿Ok? No se pueden imponer, como lo comentábamos, estas penas a familiares o amigos del delincuente. El principio de igualdad, y esto quiero que quede bien claro, se divide, tiene dos sentidos, el de culpabilidad, perdón. El principio de culpabilidad tiene dos sentidos, el sentido amplio y el sentido estricto. En sentido amplio es cuando nosotros culpamos a alguien por la comisión de un delito. Muchas veces lo escuchamos en sentido amplio. Es culpable del delito tal, ¿no? Desde mi punto de vista considero que se debe de hablar de responsabilidad penal. Y en el sentido estricto se ve como una categoría del delito. Recordemos que el delito tiene varios elementos. Primero es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, en sentido estricto, se está refiriendo al delito como una categoría del delito, como un elemento más del delito. Y recordemos que la culpabilidad es el reproche formulado contra quien se comportó contrariamente al derecho, es el juicio de reproche. Si tenía otras opciones, ¿por qué se condujo así? Es decir, como un elemento del delito es en sentido estricto. ¿Estamos de acuerdo? Por último, la pena debe de ser impuesta al culpable del delito, que es la persona responsable y es a la quien se le atribuye su comisión, se le atribuye el hecho delictivo. Posteriormente vamos a hablar del principio de exclusiva incriminación de conductas. El principio de exclusiva incriminación de conductas nos habla, bueno, ya tiene antecedentes en México, por ejemplo, existían delitos como la vagancia y malvivencia. Y esto era un delito de peligro, es decir, por una situación irregular por la que estaba pasando el sujeto activo, no tener trabajo, ser convicto, su conducta encuadraba en este delito de vagancia y malvivencia. Los nazis en el siglo sancionaban a los homosexuales, por ejemplo. También era un delito de situación irregular. Era por quien eran, no por lo que hacían. Tenemos otros antecedentes ya en el siglo XIX. Se intentó clasificar al delincuente por doctrinarios italianos. Recordemos la escuela positiva de Garofalo, Lombroso y Ferri. ¿Están de acuerdo? Ellos decían que el delincuente era nato, así nacían. Entonces se castigaban a las personas por quien eran, no por lo que hacían. Recuerden que nosotros tenemos un derecho penal de acto, no de autor. Se castiga por lo que haces, no por quién eres. El derecho penal sanciona al sujeto por lo que hace, no por quién es. Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse como delito, como consecuencia de un delito. Ya las reformas en el Código Penal Federal de 1984 establecieron en el artículo 7º del Código Penal Federal: delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es decir, se refiere nuevamente a un acto que sancionan las leyes penales. Otro principio que también tenemos es el principio de igualdad. También surge en el pensamiento ilustrado. A veces hay derechos que consideramos tan normales, pero cuando surgieron fueron una verdadera novedad, ¿no? Detrás, el principio de igualdad nos dice siempre que, bueno, en el pensamiento todos los hombres son iguales y por lo tanto deben de ser tratados igual por la ley. No distingue condiciones sociales, es decir, ni económicas ni culturales. Recordemos aquel principio que establece: debemos de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿ok? El Estado debe siempre imponer siempre la imposición de las penas y la imposición del procedimiento debe de ser igual para toda persona.
se debe procurar el equilibrio y la correcta y adecuada interpretación entre minorías y entre mayorías, ¿ok? Otro principio que tenemos también es el principio de non bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya tuve un juicio por un hecho delictivo y el Estado no pudo comprobar que yo lo cometí, uno de los objetos del derecho penal es de llegar a la verdad. Si no pudieron llegar a la verdad o fue la verdad que obtuvieron de estos hechos, no pueden volverme a iniciar por el mismo hecho delictivo. Ojo, por el mismo hecho delictivo. Si yo cometo otra conducta, claro que sí me puede volver a iniciar otro procedimiento, pero por otra conducta, pero por los mismos hechos no. Aunque tampoco se puede incrementar la pena aplicando un agravante al tipo básico. Recordemos el principio, por eso estos son principios implícitos del principio de legalidad. Y postula también, evita que los mismos hechos sean valorados en su conjunto para imputar un delito y una parte de ellos sirva para imputar otro delito más. Por último, tenemos el principio de libertad, pero en extremos se puede llegar a usar de esta pena. Weber ya opinaba que una buena política social constituye siempre la mejor política criminal. Protege la libertad del ciudadano frente a otros ciudadanos. El derecho penal es el último recurso. Por eso tiene un carácter secundario para prevenir y sancionar. Debe usar su potestad punitiva creando tipos penales que podrían ser resueltos en la medida menos nociva. Es decir, si tú tienes una manera de llegar al derecho penal, de evitar el derecho penal y lo puedes solucionar por otros medios, tienes que hacerlo por otros medios y que el derecho penal sea el último ratio, el último recurso al que puedas llegar para solucionar un conflicto. Eso es todo, les agradezco mucho y espero que les haya servido este material. Que tengan un excelente día.